Bien, retomando la columna de filosofía y política es para los uruguayos en el exterior que se produce en Radiográfica de Buenos Aires, en el programa de Fogón en Fogón, pero sin embargo ha adquirido por la propia dinámica un diálogo con los argentinos, los chilenos, los colombianos. Hay un uruguayo que vive en Groenlandia, que es geólogo y escucha la columna. Este, y me preguntó qué pasó en Argentina. Le digo, bueno, voy a invitar a algunos amigos para charlar sobre este tema. Bueno, el estimado Rafael Trueba en México también a Claro. veces la escucha, así que bueno. Bueno, a mí me gustaría en este módulo poder abordar, que podamos analizar por qué se llegó a esto, ¿no? Visto de fuera para los uruguayos también, por qué Argentina llegó a esta situación. Eh, ¿Por qué esa disociación tan brutal entre sistema político, sistema educativo, donde evidentemente, ¿no? Argentina tiene premios Nobel que surgieron de esas universidades públicas, tiene, se crearon una cantidad de universidades en los últimos 20 años. ¿Qué es lo que ustedes como universitarias comprometidas con formación perciben? ¿Qué es lo que se resquebrajó, ¿no? Sin entrar en el sistema político en todos sus planos, sino lo propio de que es esta relación, ¿no? Entre la educación pública, el sistema político y también la identidad de Argentina. Y un último dato, ¿no? O sea, nosotros siempre estudiamos aquello de Sábato, ¿no? ¿Por qué el Instituto Bariloche, ¿no? En la década de los 60, 70, pudo crear innovación y por qué Argentina fue masacrada durante tantas décadas, ¿no? Para no situarlo solamente en el hoy, de la pérdida de identidad, digamos, ¿no? No sé qué les genera a ustedes como reflexión, como análisis desde las disciplinas de ustedes y desde la práctica y el compromiso. Bueno, lamentablemente el argentino está condenado a repetir su historia cada 10 años, algo así, ¿no? Porque bueno, recién Patricia Exacto, está mencionaba la condenada marcha. o está condicionada, veremos, no puede trastocar su destino para no ser deterministas. Y en el 95 fue otra movilización. La situación era bastante similar a la que se está viviendo hoy en día a nivel presupuestario y a nivel también como abandono por completo, ¿no? No es solo, hay mucho cinismo en el abandono de la universidad y de la educación en general. Eh, pero lo que está sucediendo en este momento sí es único, porque nunca el presupuesto fue tan bajo, desde que se puede medir, ¿no? Desde que hay métricas al respecto, nunca fue tan bajo y nunca fue em, tan hostil y, y, y nula la respuesta del gobierno, ¿no? Como no existen más las instancias de debate previo, o sea, como, y es el motivo también por el cual fue imprescindible la movilización, como Ujú. es algo que viene sucediendo desde diciembre del año pasado, ¿no? El año pasado no se firmó presupuesto, es algo que se hace todos los años. Eh, y, y bueno, creo que sí, hay algo de lo único de este momento que hace que, sobre todo, sí, bueno, no sé, estoy... Pero sigamos, a ver, Patricia, y Yo vamos. Sí, creo que, yo creo que lo que dice Paloma es así, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy es único, Mm, pero creo que es único, o sea, hemos pasado por diferentes situaciones en las que se ha cuestionado a la educación pública, se ha cuestionado al Estado, se ha cuestionado el rol de muchas de las instituciones científicas, a pesar de que todos los políticos, incluso la vicepresidenta, ¿no? Dicen, soy hijo de la universidad pública. Aún así, ha habido diferentes etapas a lo largo de los últimos 20, 30 años, podríamos decir, que se ha intentado ir contra eso. El arancelamiento en la década de los 90, como mencionaba Paloma, digo, hubo varias épocas en las que se ha intentado ir contra eso y siempre se ha salido a la calle a defenderlo. Lo único, lo que le da ese carácter de único a este momento, no,
no te diría que no está tan vinculado con la cuestión presupuestaria, sino con el descrédito que se trata de plantar respecto a la importancia que tiene, en particular, la universidad pública, gratuita y de calidad, como una herramienta, un elemento de nivelación de oportunidades, ¿no? De darle a una buena parte de la población la oportunidad de subirse a esa escalera del ascenso social a partir de la educación. Ahora, yo creo que esto, vos preguntabas cuál es el por qué Mm, llegamos acá, y ahí me parece que hay dos cosas distintas. Una es el por qué histórico, ¿no? ¿Cómo mm, llegamos a esta situación? Porque la verdad que tampoco, y como bien señalaba Paloma también, esto no es algo que ocurre en los últimos 3 meses. Lo que ocurre en los últimos 4 o 3 meses es esta agresión permanente y de descrédito, pero la situación presupuestaria viene bastante tensa desde hace bastantes años. Y es más, te diría que el problema lo venimos arrastrando, te diría que hace por lo menos 2015. 12, 13 años, digamos. Mm. Yo te diría que Argentina tiene problemas importantes que se vienen emparchando más o menos del 2012, 2013, que no crecemos. O que crecemos poquito y después nos agarró una pandemia de por medio, no solo Argentina, el mundo, y después un proceso de inflación de vuelta, no solo en Argentina, al mundo. Lo que ocurre es que frente a una debilidad estructural fuerte que venimos arrastrando desde hace más de 15 años, estos impactos globales, bueno, se hacen sentir mucho más fuertes. Entonces creo que el porqué histórico tiene que ver con eso, tiene que ver con que el país efectivamente necesita una suerte de, no sé, lo voy a llamar así, aunque no tiene la mejor prensa, de mm. reformas estructurales, Ah, eh, que, que realmente son necesarias de hacer, hasta me animaría a decirte, necesita una modernización de sus instituciones. totalmente. Nos hemos quedado con instituciones viejas, pero bueno, la verdad es que el porqué más inmediato, y el porqué más inmediato de esta gran manifestación fue, además del maltrato, el fuerte ahogo presupuestario. Digo, cuando el Ujú. gobierno sale a decir, pero no sé qué pasa, si los fondos se están mandando, eso no es así. Nosotros, desde el mes de febrero en la Universidad de Quilmes, digo nuestra situación particular, pero podría decir que se repite en todas las universidades, a finales de abril, todavía no recibimos los fondos de funcionamiento, que son una parte muy chiquitita del total de los fondos de febrero. No recibimos lo de febrero. O sea, no tenemos transferencias del Estado desde febrero, desde el mes de febrero. Entonces, ni siquiera pasa la discusión por cuánto nos van a aumentar o no de presupuesto, sino porque manden el presupuesto. No, porque Entonces, ahí traes, no, ahí traes algo que me parece interesantísimo, que es el arrastre de una reforma estructural que Argentina no ha podido darse y la reforma de las instituciones. Y el Ujú. modelo que tomó para hacerlo es el ultraliberal, porque este es el gran tema. ¿No? Es decir, que en última instancia la dificultad está en que el lastre de instituciones y modelo que se fue deteriorando parecería ser clarísimo, hoy es un laboratorio donde, ¿no?, uno lee a Hayek, Camino de Servidumbre, y uno lee, ¿no?, o sea, esta visión de el mercado como la institución que posibilitaría la libertad, el desarrollo y la economía, ¿no? Al cual cita de forma casi textual y dogmática el presidente argentino, eh, en una línea de reformas estructurales en ese concepto, porque el concepto de reformas estructurales no lo podemos ligar solamente a la institución Estado, ¿no? No. Sino a no, la no, forma, ¿no? Digo, No, y entonces, basado en un autoritarismo también, ¿no? Porque no es es... inevitable, porque no se puede, o sea, las reformas estructurales en la centralidad del mercado se hacen en forma autoritaria. Por eso es lo que yo decía hoy, la caducación de la democracia. Ujú. Está caducando la democracia desde la perspectiva de mi ley. Por eso lo que ustedes decían en el bloque anterior de la construcción de un nuevo sujeto social que entonces debería devenir, ¿no?, en la capacidad de reformas estructurales en otro sentido, digamos, ¿no? Entonces, en esto de, ¿qué otros elementos de análisis ustedes creen? Yo iba a Sábato porque me parece muy importante, es decir, esta cuestión de que se le ha quitado capacidad, ¿no? Hay un texto muy interesante de análisis comparativo entre Argentina y Canadá, ¿no? Es decir, en el cual se muestra, ¿no? O sea, que partieron de lo mismo y por qué terminó en tal desigualdad uno del otro, o sea, es decir, por la manera en la que se construyó ese proceso. ¿Qué otros elementos de análisis ustedes dirían
en el cual están convencidas de que las reformas estructurales no pasan por hacer todo mercado. ¿No? O sea, que no es el mercado la única institución que puede reformular, ¿no? Ahora, que esto del sujeto social, ¿no? Donde parecería ser que lo universitario, la educación, puede ser la que le dé base a ese sujeto social. Como para cerrar este bloque, no sé si me metí demasiado, yo no me meto tanto en los diálogos, pero me interesa mucho porque increíblemente para lo distópico, utópico de lo que puede suceder en Argentina, es un laboratorio muy eh, interesante, digamos, ¿no? Y ojalá que pueda trastocarse, ¿no? Esa tendencia que está viendo. No sé qué elementos ustedes, para salirnos, ¿no? De la zona de, de confort de los análisis que uno puede tener, decir, ¿no? ¿Qué puede suceder para después ir a un tercer módulo de perspectiva, ¿no? De qué escenarios se pueden abrir. Pero ¿cuáles son los inductores de lectura que tendrían que haber hoy para entender esto? A ver, yo creo que en el fondo es lo que vos planteás como esto de el mercado como único asignador de recursos o el único Ujú. que puede generar esas reformas estructurales, está vinculado directamente con el modelo de desarrollo, ¿no? O sea, Bien. ¿cuál es ese modelo de desarrollo? Y Argentina ha tenido problemas muy grandes para encontrar cuál es ese modelo de desarrollo al que apuntar. Decías Canadá, pero también te podría decir Australia, ¿no? Nos Ujú. han comparado muchísimo con Australia por la cantidad de recursos naturales que tenemos. Digo, me parece que Argentina tiene una masa o ha tenido una masa de recursos humanos calificados, de alto nivel de calificación, que fue uno de los factores que la ha diferenciado del resto o de una buena parte de los países de América Latina y que le ha permitido muchos avances, pero que hoy están cuestionados. Y están cuestionados porque me parece que lo que se rompió ahí es la base. Digo, nosotros estamos defendiendo la educación pública, no hay duda que la manifestación del otro día era en defensa de la educación pública, sin distinción de banderas, de colores, de partidos políticos, porque había de todo en la marcha. Pero me parece que nadie también estaríamos todos de acuerdo que nadie podría poner en duda que la educación básica tiene fuertes deficiencias. Y ahí hay una cuestión de decisiones de hacia dónde van las inversiones públicas. Y entonces ahí me parece que eso es lo que no se pudo resolver. Y eso tiene que ver con un modelo de desarrollo. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que no se ha logrado sostener las distintas visiones que han aparecido desde los 80, la famosa década perdida de toda América Latina en adelante? Digo, a mí me Ujú. parece que cuando uno lee, así como el Triángulo de Sábato, uno lee a Previch en los 40, en los 50 y estamos en el mismo lugar, ¿no? Digamos, o sea, entendiendo que son esas capacidades científicas y tecnológicas las que te van a diferenciar del resto del mundo y te van a dar las herramientas para poder salir, pero esas herramientas tienen que estar sobre la base de ese modelo. Y ese modelo, desde los 80 en adelante, ha estado en un péndulo de que ese modelo o esas capacidades las vas a lograr con un mercado completamente abierto, desde un enfoque muy liberal, que ahí tenemos Martínez de O, finales de los 80, ¿no? Digamos, después los 90 con el régimen de convertibilidad, después salimos de ahí y volvemos otra vez a modelos más intervencionistas, como fue todo el periodo de la salida de la convertibilidad hasta el 2010, y ahí no se terminó de consolidar ese cambio, que ese cambio apostaba a un modelo de desarrollo más inclusivo. Entonces, nos hemos quedado en una discusión, yo creo que nos hemos quedado entrampados en una discusión de si inclusión sí, inclusión no, y nos olvidamos que para incluir, primero tenemos que crecer. Digo, y perdón que me salga el No, economista del no, alma, pero digo, no, pero está perfecto. Yo dejaría acá porque aparte las voy a convocar nuevamente para seguir discutiendo esto del modelo, qué modelos, ¿no? Yo dejaría acá este módulo con ganas también que los demás quieran seguir escuchando estas cosas y lo que desencadena, digamos, ¿no? Así que les agradezco mucho.